México tiene de las transiciones de gobierno más largas en el mundo. ¿Cómo arranca la transición del poder entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Obama concluye su gobierno entre decepciones y nuevas expectativas. ¿Le darán 4 años más los estadounidenses? Quédese con nosotros. Buenas noches, usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. México experimenta la segunda alternancia de partido en el poder desde que Vicente Fox ganó las elecciones en el año 2000. El próximo 1 de diciembre, el panista Felipe Calderón entregará la presidencia al priista Enrique Peña Nieto. La transición arrancó apenas esta semana tras la validación del proceso electoral. En el mensaje por su sexto informe de gobierno, el presidente Calderón ofreció un cambio útil y exhortó a apoyar a Peña Nieto. El exgobernador del Estado de México ya presentó su equipo de transición que hará el Plan Nacional de Desarrollo y el programa de gobierno. México es uno de los países con una entrega-recepción del gobierno más prolongada en el mundo de 5 meses. Este periodo se concibió en la Constitución de 1917 para dar espacio a los equilibrios de poder en aquella época de caudillos. Pero en la actualidad se ha convertido en un freno a la conducción política y a las reformas legislativas. La comunicación fluida entre Calderón y Peña Nieto resta incertidumbre a la transición, pero no la suprime. ¿Cómo será esta vez el cambio de gobierno? De este tema nos habla Marco Antonio Reyes en el siguiente reportaje. El proceso de entrega-recepción entre el gobierno del presidente Felipe Calderón y el equipo del mandatario electo Enrique Peña Nieto está en marcha. Confiando que el trabajo que habrán de desarrollar en los casi 3 meses que están por delante dentro de este periodo de transición contribuirán al desarrollo de políticas públicas, de estrategias y de acciones que le permitan al próximo gobierno de la República cumplir a cabalidad con los compromisos y con la expectativa que hay de la sociedad mexicana. Si bien este periodo de transición no está especificado en ningún decreto o ley, es crucial que exista coordinación entre las administraciones saliente y entrante para reducir riesgos de inestabilidad política naturales al fin de una administración. Adecuar la elección a las características que hoy tiene nuestro sistema electoral. Estos 5 meses que hoy tenemos se justificaban cuando, o se explicaban por lo menos, cuando la calificación de las elecciones las hacían la Cámara de Diputados. En las actuales circunstancias, el presidente Calderón ha asegurado que tiene el compromiso de que la transmisión del poder político se haga de manera ordenada y transparente. Asimismo, le reiteré mi mayor disposición personal y desde luego la de toda la administración pública que tengo el honor de encabezar, para que la transición de gobierno se dé de manera ordenada, transparente y eficaz. Es claro que el trabajo en favor del bienestar de los mexicanos no puede ni debe detenerse. El reto no es sencillo. No solo se trata del intercambio de información gubernamental, sino de garantizar continuidad en programas, obras de gobierno y proyectos sin trastocar el escenario político. Yo creo que es una tarea extensa, debe hacerse exhaustiva y yo creo que no tienen ningún problema si en ambos equipos, como parece haberlo, hay la disposición de cumplir con lo que está encomendado, ¿no? Para lograrlo, la Administración Federal y el presidente electo organizaron grupos de trabajo. El exgobernador del Estado de México dividió su equipo en 2 grandes coordinaciones, una de transición gubernamental a cargo de Luis Videgaray y otra para el diálogo político y seguridad, bajo la responsabilidad de Miguel Ángel Osorio Chong. Ambos tienen la instrucción de dar continuidad y, en su caso, mejorar programas de gobierno en temas como economía, infraestructura, política exterior, salud y seguridad. Y yo creo que hay todas las condiciones para garantizar en el tema de la seguridad una transición ordenada, donde se aprenda de la experiencia de esta administración. En mi caso, la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo será una tarea, como lo define el artículo 26 constitucional,
de participación democrática, de integración técnica. Se ha integrado hoy con base en la experiencia de cada uno de los que aquí estamos y con la encomienda de trabajar de tiempo completo para preparar los planes, los programas y lograr que desde el 1 de diciembre se esté atendiendo a los mexicanos. Para asegurar que no haya obstáculos en términos presupuestales, se contempló un fondo de 150 millones de pesos, auditables por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y depositados en un fideicomiso en Banjército. Se tiene que establecer un fideicomiso por parte del gobierno federal. La parte administrativa estará llevándose a cabo de ese fideicomiso en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Será un fideicomiso que garantice esos recursos para el ejercicio del equipo de transición y se hará con plena transparencia conforme a la ley. Más allá de la entrega-recepción, diversos especialistas coinciden en que los tiempos de transición en México aún son excesivamente largos y costosos, lo cual deberá cambiar en el futuro para fortalecer la democracia. Pienso que es correcta, no dudo que es un buen mecanismo. El problema es que sea tan largo que lo hace a su vez también tan costoso. El periodo de las elecciones y la toma de posesión puede reducirse perfectamente a 6 u 8 semanas como máximo. Este es un cambio fundamental que tendrá que hacerse en el futuro de México. Por lo pronto, el tiempo apremia porque ambos equipos deberán coordinarse y acordar el paquete económico 2013 que permita al próximo gobierno iniciar su administración con recursos y en las mejores condiciones políticas y presupuestales posibles. Algunas transiciones han sido espacio de confrontación entre los presidentes entrante y saliente, a veces con consecuencias como en las crisis de 1982 y 1994. Ni siquiera cuando son del mismo partido han sido fáciles, como con Vicente Fox y Felipe Calderón. En esta ocasión, sin embargo, Calderón ha ofrecido colaboración y pedido respaldo para Peña Nieto por encima de las diferencias. Y a su vez, lo felicitó por su informe de gobierno. Ninguno de los dos, además, han recortado su margen de iniciativa política. En un hecho inusual, Calderón hizo uso de la facultad de iniciativa preferente para enviar al Congreso una nueva propuesta de reforma laboral y otra contra la opacidad de los gobiernos estatales y para transparentar a los sindicatos. Peña Nieto adelantó que enviará al Congreso 3 iniciativas del mismo corte para aumentar la transparencia en las entidades federativas y crear una comisión anticorrupción. Al menos en las iniciativas, los presidentes saliente y entrante parecen coincidir en sus diagnósticos y preocupaciones. En la pasada legislatura en el Senado presentaste una ley para modificar el modelo de transmisión del poder del gobierno en México. ¿Por qué y para qué? Bueno, porque realmente es absolutamente inoperante, no beneficia al país, por el contrario, estos espacios han sido espacios en los que se han cometido errores muy graves, muy serios. Y bueno, pues simplemente porque somos en América Latina el país que más tiempo, solo por mencionar América Latina, toma para hacer el cambio de gobierno y en el mundo estamos mucho más abajo de la media. Yo creo que no se justifica, es un espacio en el que han pasado acontecimientos de los que podremos hablar que realmente han afectado muy seriamente al país. ¿Y por qué se ha mantenido después ya de 2 gobiernos, después de la alternancia desde el 2000? Con el triunfo de Fox. Realmente yo no veo la razón, me da más bien la impresión de que no ha sido tomada en cuenta por una inercia de tanto tiempo, desde la Constitución del 17, y me da la impresión de que no se ha valorado los riesgos de ingobernabilidad, por un lado, este interregno, como en un reportaje muy interesante del Times, hace ver este periodo tan largo y las cosas que han pasado, y me parece que les queda cómodo, sobre todo al que se va. Le da tiempo de muchas cosas, pero ya no hace nada para el país y más bien se dedica a promocionar lo que hizo, a inaugurar, a despedirse y el país de alguna manera se detiene durante ese tiempo. ¿Qué se puede esperar dentro de este modelo, el cambio entre Calderón y Peña Nieto? Yo creo que se está dando una transición
a mi juicio, pactada de buena forma. Pero ese es un caso que podría no darse, especialmente cuando el gobierno cambia de partido. La transición no puede darse a veces en términos, digamos, cordiales, etcétera. Pero evidentemente el gobierno del presidente electo Peña tendrá que empujar esta serie de reformas, de cambios que son fundamentales. Durante los tiempos de espera han sucedido cosas muy delicadas. Bueno, ahorita tenemos un caso, lo de la banda 2.5. Lo hace un presidente que ya va de salida, lo hace además después de que fue de la elección, y lo deja pues como una papa caliente para el que sigue. Y en otros momentos la nacionalización de la banca se dio justamente en ese espacio. Había un presidente electo y estaba uno de salida y se nacionalizó la banca. O sea, son realmente decisiones muy delicadas, de mucho peso. Si tuvieras que señalar, digamos, 3 elementos que pueden ayudar a ser más productivo estos 5 meses entre gobierno y gobierno, ¿cuáles serías? Mira, me parece que en términos de un pacto adecuado se puede seguir ejerciendo el gobierno, digamos, no con la contundencia de antes de la elección, pero se pueden tomar decisiones importantes que en todo caso deben ser pactadas ya con el que va llegando, cosa que no se da. Cedillo y Salinas se echaron la pelota con el tema de la crisis del 94, justamente. En ese tiempo se dio este problema tan serio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí se puede evitar este tipo de cuestiones si están acordadas, pero yo le veo una salida mucho más efectiva y rápida. Cambiar la fecha, acortar el periodo. Mi propuesta es que sean 2 meses, que todavía sigue siendo bastante. Países de Europa en 5 días toman posesión. Además, los gobiernos deben estar preparados pues, para saber que terminan. Y yo creo que lo más fácil es hacer esta reforma que va a evitar hay que decirlo con honestidad, la inestabilidad que se genera. En estos tiempos hay poca inversión, los empresarios se detienen, se esperan, no quieren tomar decisiones importantes. Y si hay un espacio en el que el país de alguna manera deja de caminar. Dentro de este modelo, la comunicación fluida entre Calderón y Peña Nieto, ¿te hace pensar que existe, que ya se dio ese pacto? Todo parece indicar que sí. Hasta hoy todas las señales nos pueden dar de alguna manera la idea de que está pasando eso, pero no necesariamente pasa. Entonces, bueno, a veces ni de partido a partido, cuando son 2 grupos diferentes, del que va saliendo y el que va a llegar, también puede haber dificultades. Yo creo que esta etapa se está dando bien en términos de mucha altura política, pero ¿para qué mantener esta distancia entre que se elige y que se toma posición? Me parece lo más anticuado. Me parece que estamos ante el mundo como uno de los países que más tarda. Solo hay 2 que tardan más, Haití y Luxemburgo. Nada más en todo el mundo. Quédese con nosotros. Al regresar, ¿podrá Barack Obama reelegirse por 4 años más? El mayor reto del presidente Barack Obama para reelegirse es persuadir a los votantes decepcionados de su oferta de cambio de concederle más tiempo para poder cumplir sus promesas del 2008 y lograr una verdadera recuperación. El Partido Demócrata lo nominó esta semana como candidato presidencial con el doble desafío de combatir la idea republicana de que los estadounidenses viven peor que hace 4 años y a la vez convencerlos de que un segundo mandato será mejor. La mayoría cree que la economía no va en la dirección correcta por el bajo crecimiento y el alto desempleo, que afecta especialmente a los hispanos. Pero la radicalización de los republicanos puede dar la ventaja a Obama por el temor de la clase media a perder la seguridad social. Por lo pronto, demócratas y republicanos arrancan la campaña presidencial en una reñida carrera hacia la Casa Blanca. ¿Logrará Barack Obama convencer a los estadounidenses de que le den 4 años más? Claudia Martínez del Cerro nos habla de este tema en el siguiente reportaje.
El 20 de enero del 2009, el nombre de Barack Obama quedó escrito en la historia de Estados Unidos. Se convirtió en el primer presidente afroamericano en ese país y representaba las esperanzas de cambio y bienestar de millones de personas. Heredó un escenario insólito con grandes retos: sacar al país de la crisis económica más severa en la era moderna, terminar con las guerras en Irak y Afganistán, capturar al enemigo número 1 de su nación y concretar una reforma migratoria integral, promesa con la que ganó el voto latino que lo llevó a la presidencia. The challenges we face are real. They are serious and they are many. Our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age. En el tema crucial de la economía, Obama impulsó un histórico paquete de 787,000 millones de dólares para rescatar a la banca y centró sus políticas en reducir el déficit fiscal y el desempleo. En otros ámbitos, logró una reforma de salud para más de 30 millones de personas y promulgó la ley Dream Act, con la que hasta 1.760.000 jóvenes indocumentados podrían ser regularizados. Sin duda, otro de sus logros más sobresalientes fue eliminar al terrorista número 1 del mundo, Osama Bin Laden. The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. Sin embargo, la desilusión embargó a los estadounidenses cuando varias de sus promesas quedaron sin cumplir. La más preocupante es que la recuperación total de la economía no ocurrió. Because so many people are out of work and it affects the whole family. No children, no food on the table. Pero el tema del desempleo persiste. De hecho, los indicadores lo han elevado, está a más del 8%, y esto es una de las cuestiones ahora más sensibles. Además, miles de personas se sienten defraudadas porque la reforma migratoria integral nunca llegó. Creo que los hispanos en ese sentido se quedan con una impresión deficiente en términos del trabajo del presidente. También saben que es un problema del Congreso. Sin embargo, es posible que crean que se pudo haber hecho más. Con este escenario de claroscuros, Obama busca una nueva oportunidad. Durante la Convención Nacional Demócrata en Carolina del Norte, fue ungido como candidato para la Casa Blanca, apoyado por diversas personalidades, como la primera dama Michelle Obama, quien es vista como la figura esencial en la vida del mandatario y en su campaña política. And we must once again come together and stand together for the man we can trust to keep moving this great country forward. My husband, our president, Barack Obama. Obama pretende derrotar al republicano multimillonario Mitt Romney. El reto es claro: quien demuestre ser capaz de recuperar la economía se lleva el triunfo. There is no secondary or tertiary issue in this election beyond the economy. Romney y su compañero de fórmula, el ultraconservador Paul Ryan, han advertido que si llegan al poder, derogarán las reformas de Obama. Para este dueto, él ha traicionado los valores del país con políticas socialistas. Almost every measure he described, he has failed to perform upon. And the reason for that is not that he wasn't trying, in my view, it's he was pulling in the wrong direction. He didn't know what it takes to actually make the economy work. The president has declared that the debate over government-controlled health care is over. That will come as news to the millions of Americans who will elect Mitt Romney so we can repeal Obamacare. Sin embargo, Obama y el vicepresidente Joseph Biden tienen clara su estrategia: resaltar sus logros, crear la imagen de un Romney multimillonario sin contemplaciones hacia la clase media y convencer a los votantes de que la plataforma republicana es extrema. Ryan se opone a controlar la venta de armas, reducir el presupuesto militar y terminar con la guerra en Afganistán. También rechaza el aborto, la anticoncepción y la homosexualidad. Sus posturas ultraconservadoras podrían beneficiar a Obama. Parece beneficio a Obama en el sentido de que mueve el electorado hacia una posición que tenga que equilibrar precisamente el conservadurismo del Tea Party, y en ese sentido tener que votar por Obama aun cuando Obama no fuera su primera opción. El mandatario afroamericano también ha emprendido una campaña para recuperar al ahora desilusionado voto latino que le dio el triunfo en el 2008. Soy Barack Obama.
y apruebo este mensaje. Esta elección presidencial es crucial para nuestra comunidad. Y Romney está en contra del DREAM Act. La verdad es la verdad. Mitt Romney no le conviene a los latinos de Estados Unidos. A pesar de no lograr una reforma migratoria, Obama sigue siendo la primera opción para esta comunidad. Las mujeres han votado en Estados Unidos, la mayoría votan en favor de los demócratas, y también esto sucede en el caso de los latinos, que se calcula que para esta elección, van a ejercer su derecho al voto aproximadamente, se calcula que entre 11 y 12 millones. A 2 meses de las elecciones, Obama y Romney se encuentran en un empate técnico a nivel nacional, en medio de una encarnizada campaña para ocupar la Casa Blanca. El alcalde de San Antonio, Julián Castro, hizo historia en la convención demócrata al convertirse en el primer hispano que abre esta cita junto con la primera dama Michelle Obama. Es hijo de una defensora de derechos de los migrantes de origen mexicano y se le conoce como el Obama latino por haber alcanzado el sueño americano. Su ejemplo incluso genera la expectativa de que pronto un hispano competirá por la presidencia de Estados Unidos. Los migrantes son el futuro, dijo el alcalde de Los Ángeles y presidente de la convención, Antonio Villarraigosa, para mostrar el peso de los latinos en la elección. Nada de esto es casual. El voto latino fue decisivo para el triunfo de Obama en 2008, pero se resiente por el incumplimiento de la promesa de reforma migratoria, el número histórico de deportaciones y el desempleo. Para ganar, los demócratas necesitan evitar que el mensaje pesimista de los republicanos aleje a los jóvenes y a la clase media de las urnas. Esta vez, Obama no puede vender esperanza y cambio, pero figuras como Julián Castro o su propia esposa pueden ser las armas secretas para retener el voto latino y convencer a los indecisos. ¿De qué crees que dependa la reelección de Obama? Justamente de la apertura que han tenido con las minorías y porque se están presentando como un grupo que sí retoma lo que es el sueño americano. Si logra tener este peso con ellos, aunque pierda el voto de los blancos, puede ganar. ¿Hasta dónde crees que los hispanos le retiren el apoyo a Obama por su decepción respecto de sus políticas migratorias? Sin duda hay un gran descontento porque no se han resuelto las promesas de la campaña en 2008, pero también están de acuerdo en que en buena parte el problema fue político y fue por la oposición de los republicanos. A pesar de que no se han cumplido las promesas, las minorías están con él y el voto hispano lo tiene. En un porcentaje de 68-23 a favor de Obama. ¿Hasta dónde crees que vaya a funcionar esta idea de la campaña republicana de que los estadounidenses viven peor que hace 4 años? Eso está calando sobre todo en el grupo de los blancos, sin duda, y en los más de derecha. Pero lo que hizo a partir del 15 de junio Obama con los hispanos y con todos los migrantes, porque no era exclusivo para los hispanos, esta acción diferida en donde los que tienen educación y que tienen trabajo pueden quedarse ahí por lo menos con 2 años con trabajo, esto está jugando muy a favor de Obama, ¿no? ¿Y por qué entonces necesita Obama recurrir al alcalde de San Antonio o a su propia esposa para tratar de retener el voto latino? Justamente por la importancia de las minorías. Yo creo que este juego que le está dando que en Estados Unidos tanto los hispanos como los afroamericanos como los asiáticos pueden llegar a altos niveles en el ejercicio del poder, va a ser clave para quienes van a votar el 6 de noviembre, ¿no? Y bueno, sin duda la posibilidad que en unos 4 años más el candidato sea el mismo Julián Castro, ¿no? ¿Sí ves a Julián Castro como el primer hispano que compita por la presidencia de Estados Unidos? Sería muy, muy conveniente, porque si tú ves, en el 2030, el 30% de la población total en Estados Unidos va a ser hispana, de los cuales el 60% van a ser mexicanos. El voto de la clase media también es fundamental para Obama. ¿Qué es lo que les puede ofrecer en un momento de decepción respecto de los últimos 4 años?
Mira, yo creo que justamente lo que está pasando en este momento en la convención es un discurso muy a favor de la clase media, y el papel que jugó su esposa también fue importantísimo en el sentido de que los resultados ante una crisis económica no son inmediatos y los cambios son paulatinos. Y es justamente lo que se espera con una segunda administración de Obama. Y si mantiene el apoyo de todos estos grupos, ¿por qué la campaña arranca tan pareja? Porque justamente hay un descontento en la parte económica y porque la crisis se le está echando completamente a Obama. Yo creo que ahí lo que hizo en Tampa Mitt Romney y por supuesto Paul Ryan, pues fue jugársela a pegarle a Obama y a no haber resuelto esta crisis durante estos últimos meses, por no decir 2 años, ¿no? Pero pues esto no es una cuestión nada más de él, o sea, él tenía una crisis heredada. Si tuvieras que señalar 2 de los principales obstáculos que tiene que superar Obama para la reelección, ¿cuáles serían? Le van a echar en cara justamente parte de su política exterior, por ejemplo, el que no se cerró Guantánamo. El mayor obstáculo es que no se ha resuelto el empleo. O sea, tienen un 8.2 de desempleo, que para los estándares en Estados Unidos es un desempleo enorme y que se tienen que resolver poco a poco. Tampoco Romney los va a resolver de la noche a la mañana. ¿Cuáles serían entonces sus oportunidades? Su acercamiento a la clase media. Gracias por habernos acompañado en Agenda a Fondo. Recuerde que puede escribirnos a la dirección de correo y Twitter que aparecen en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.